Hay un cuento muy especial sobre las luces y las sombras que habla sobre una pareja de actores que vivía en un pueblo. Ellos tuvieron una niña a la que llamaron Ofelia, la señorita Ofelia, en honor a Shakespeare y sus obras. Ellos eran actores de teatro y soñaban con que su hija fuera amante del teatro así como ellos. Y Ofelia realmente salió amante del teatro, pero había un inconveniente. Ofelia tenía un tono de voz muy bajito y no se le escuchaba nada, por lo que para actriz no servía. Pero ella había heredado de sus padres el amor por el teatro, y en ese entonces los teatros tenían al frente en el escenario una cajita donde se metía una persona pequeña para dictarle a los actores y a las actrices el papel en caso de que se les olvidara. Es como lo que ahora llaman el apuntador electrónico, pero en esa época existía ese papel, así que Ofelia era quien lo representaba. Pasaron los años, muchos años. Ofelia nunca se casó. La señorita Ofelia, como le decían en el pueblo, había quedado sola. Sus padres habían muerto. Ella vivía en un apartamento de alquiler y en el pueblo se empezaron a escuchar rumores de que el teatro en la ciudad era muy distinto, que tenía luces, que no tenía esa cajita en el medio porque ya tenía un apuntador electrónico. Así que poco a poco la gente dejó de ir al teatro hasta que el teatro quebró. Un día el dueño del teatro le dijo a Ofelia que a la siguiente noche no había función, que no podía seguirla contratando. Ofelia le decía al dueño del teatro: ¿pero yo qué voy a hacer? El director del teatro le respondió: pero es que no es solo para ti, yo también debo de irme. Mañana derrumban el teatro y construirán un centro comercial o algo moderno. Ofelia recibió su liquidación y eran unos pocos pesos que solo le alcanzarían para uno o dos meses de subsistencia. Así que se fue para la iglesia a rezar, a pedir luz en medio de sus sombras. Y precisamente orando, empezó a ver una sombra que recorría todo el lugar. Ofelia se asustó mucho y le preguntó: ¿y quién es usted? La sombra se detuvo y le dijo: es que tú puedes verme, es que tú me puedes oír. Pues por eso estoy hablándole, le dijo Ofelia. Yo soy Pícara Sombra, soy una sombra que no pertenece a nadie y que nadie me quiere recibir. Así que yo me uno a los humanos. Les robo un poquito de energía para poder subsistir. Pícara Sombra le preguntó entonces que si ella podía vivir con Ofelia. Ofelia se quedó mirando a la sombra y luego miró su propia sombra y le dijo: pues al fin y al cabo, mi sombra ni me habla. Aquí en este pueblo tampoco me habla. Entonces, ven y vive conmigo. A partir de este momento, Ofelia empezó a tener dos sombras. Y eso nadie lo notaba, porque evidentemente uno por la refracción de la luz puede tener dos o tres o cuatro sombras. Pero el problema de las sombras que no pertenecen a nadie es que son muy chismosas. Y Pícara Sombra no era la excepción. Entonces empezó a contarle a todas las sombras que andaban por ahí deambulando que había una viejita que las recibía. En menos de una semana, Ofelia tenía 17 sombras. Así que la gente del pueblo se asustaba con Ofelia porque donde ella llegaba todo era oscuridad. Y era peor aún cuando llegaba a su apartamento, porque estas sombras se soltaban, empezaban a gritar, a gozar
y no paraban de reírse. Ofelia ya no sabía qué hacer. Cuando salía a la calle, le pedía el favor entonces a las sombras que para que la gente no sospechara, se metieran dentro de su bolsito. Y como las sombras pueden adquirir cualquier forma, entonces ellas se metían dentro de su bolsito. En las noches, Ofelia empezó a enseñarle todas las obras de teatro que ella se sabía de memoria. Y como las sombras podían adquirir cualquier forma, entonces una sombra era un castillo, otra sombra era Rocinante, otra sombra era el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ofelia estaba feliz, feliz. Ya llevaba un mes más o menos, y tenía 543 sombras. La gente del pueblo no la aceptó, porque no hay nada más peligroso para esta sociedad que una persona rara y feliz. Y Ofelia era demasiado rara y demasiado feliz. Entonces le dijeron que no solo se fuera del apartamento, sino también que se fuera del pueblo. Ofelia tenía un sueño y era conocer el mar, pero solo tenía unos pocos pesos. Así que cogió un bus y se fue para el mar. En aquel momento ya había pasado un mes y medio y tenía 1273 sombras. Y se fue con todas ellas para el mar. Cogió la poca ropa que le quedaba, una sábana, el bolsito y se fue al mar. Cuando llegó al mar, se quedó sentada frente a una banca mirando el infinito y sin saber qué hacer. De repente las sombras empezaron a hablar entre ellas y decían: ¿pero qué vamos a hacer? Ella es la única persona que nos ha aceptado. Había una sombra muy ingeniosa y se le ocurrió una idea. Se fue donde Ofelia a contársela y a Ofelia le gustó la idea. Así que Ofelia buscó en su bolso la única sábana que le quedaba. La colgó de una rama y ahí las sombras empezaron a proyectar todas las obras que Ofelia les había enseñado. Detrás de la sábana se hizo Ofelia con su tono de voz bajito, guiándolas para cuando se les perdiera el papel. Los primeros que se acercaron fueron unos niños, a los que les presentaron algunas fábulas. Los niños estaban felices, así que llamaron a sus padres, quienes, sorprendidos por la calidad del espectáculo que les estaban ofreciendo, empezaron a depositar dinero en un sombrero que Ofelia había dejado de un lado. Al terminar la noche, Ofelia, sorprendida, notó que el sombrero que había dejado allí estaba lleno de dinero. Y con eso, Ofelia pudo pasar esa noche y la noche siguiente y la siguiente. Ofelia se volvió famosísima. Tan famosa se volvió que pudo comprar un Volkswagen Escarabajo modelo 1965, el que pintó diciendo: el teatro de las sombras de la señorita Ofelia. Ofelia recorrió toda América mostrando a la gente el teatro de las sombras. Cuando un día ya tenía 723 sombras. Un día la señorita Ofelia ya tenía 7023 sombras. Cuando un día, atravesando la cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina, había una nevada impresionante y el Volkswagen se varó. Como el Volkswagen no tenía calefacción, Ofelia empezó a tiritar de frío. Sus 7023 sombras trataban de darle calor, pero ninguna sombra da calor. De un momento a otro, enfrente de los dos faroles del carro se presentó una sombra inmensa, gigante. Se acercó al lado de Ofelia y se quedó mirándola. Ofelia le dijo: pues, ¿dónde caben 7023? Caben 7024.
Si quieres, entra. La sombra le dijo: ¿Cómo así? ¿Es que tú me recibirías así de fácil? Ofelia le dijo: Sí, yo veo que no hay problema con las sombras. Sabiéndolas llevar, sabiéndolas amar, las sombras se convierten en grandes compañeras. Incluso mira, las sombras y yo hemos, hemos podido vivir aquí en esta lucha. La sombra le dice: Qué maravilla que me recibas. Eres la primera persona que me recibe. ¿Sabes cómo me llamo? Y Ofelia le respondió: No, no lo sé. A lo que la sombra le respondió: Me llamo muerte. Así que la sombra de la muerte envolvió a la señorita Ofelia, mientras sus 7023 sombras le gritaban: No te la lleves, no te la lleves, no te la lleves. Pero todo se apagó, todo se volvió así. De un momento a otro, Ofelia empezó a ver de nuevo. Ya no tenía los ojos miopes de una anciana, y cuando abrió del todo los ojos, vio un montón de colores, un montón de gente que gritaba: ¡Viva Ofelia! ¡Viva Ofelia! Y ella no entendía absolutamente nada, hasta que una de estas personas, que estaba feliz y festejando porque Ofelia había llegado, se acercó y le dijo: ¿No nos reconoces? Mira, yo soy aquel que se te presentó por primera vez como pícara sombra. Realmente no éramos unas sombras, éramos la energía o de miedo, o de ira, o de culpa, o de apego, de los seres humanos que murieron sin haber amado, sin haber vivido, sin haber sentido. Y teníamos que pegarnos a los humanos que quedaban por ahí para poder subsistir. Y es que no nos ven, y por eso se dejan llenar con sus miedos, llenar con sus iras, con sus culpas y con sus apegos. Por eso nos atraen y vivimos siempre en el mismo círculo. Pero tú, Ofelia, fuiste capaz de salir adelante y de hacernos trascender. Por eso mira lo que te tienen de regalo. Ellos abrieron el camino y al fondo se veía un gran teatro lleno de luces, cuyo título decía: El Teatro de las Luces de la señorita Ofelia, y donde todas las noches hay obra de teatro. Todas las noches el teatro está totalmente lleno. Está lleno de ángeles que van a aprender de la tragicomedia humana a través del teatro. Dicen que todos los miércoles a la función de las 8 va Dios, porque le encanta el tono de voz bajito de la señorita Ofelia. Esta obra me encanta y se llama El Teatro de las Sombras de la señorita Ofelia, de Michael Ende.